Vamos a conversar con Carlomagno Salcedo, ex candidato al Congreso por Todos por el Perú, adscrito al movimiento que va a formar o está en proceso de formación Julio Guzmán. Lo primero que le pregunté a Carlomagno Salcedo en el intermedio es si ya tenía nombre el nuevo partido y me dijo, todavía no se va a llamar. Es un signo premonitorio, no le ligó en esta elección por las circunstancias ya por todos conocidas y se prepara esta vez con mayor anticipación para la siguiente jornada electoral. ¿Qué tal, Carlomagno? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Una primera precisión es que esto no va a ser un movimiento, ¿no? La idea es constituir un partido como tal. Un partido político, no solamente en términos legales, es decir, lo que implica todo el proceso, que es largo ciertamente ante la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, sino la conformación o el convertir en realidad todos los comités de campaña que se han activado en estas elecciones en comités partidarios y ahora, darle toda la estructura propia de un partido político. ¿Por qué no siguieron con Todos por el Perú? Bueno, fue una separación de mutuo acuerdo, ciertamente se llegó a una evaluación... de mutuo desacuerdo, digamos. De mutuo acuerdo, o sea, decidimos ya no seguir juntos y como usted habrá visto, ha sido una separación en los mejores términos. Creo yo, en cualquier proceso interno pueden haber algunas discrepancias, ¿no? Y hemos decidido no ventilarlas en público, ¿no? Como debe ser, lo maduro es simplemente decidir hasta acá nomás llegamos, podemos reencontrarnos quizás en un futuro, pero ahora la opción mayoritaria del movimiento que se ha generado en torno a Julio Guzmán es ir por un partido propio, ¿no? Pero sin necesidad de entrar en detalle, ¿qué fue lo que determinó esta separación? O sea, Julio Guzmán se sintió no acompañado por la dirigencia del partido en este proceso de reclamo ante la OMP y organismos internacionales. ¿Por ahí va la cosa? No necesariamente. Yo creo que es una suma de diversos hechos. Tengo la impresión que en todo este movimiento que se ha generado, porque digamos, si hay algo que reconocer es que el fortalecimiento se da en torno a la candidatura de Julio Guzmán, es ahí donde se constituyen comités en todo el país. Creo yo que todo ese movimiento de alguna manera ya no terminaba de encajar en la estructura formal de Todos por el Perú, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido un desencuentro y simplemente decidimos seguir cada uno por nuestro lado, ¿no? Bueno, ¿la hermana de Julio Guzmán va a ser quien se encargue de organizar los estatutos e inscripción del partido? No creo, ¿no? No, lo que vamos a hacer. Ahí la culpan de los errores cometidos en la inscripción de Todos por el Perú. Bueno, son versiones, pero versiones que no avalamos. Simplemente, obviamente, en una nueva etapa lo que se va a hacer es entrar a una organización nueva, en realidad, ¿no? Desde el principio hay mucha gente que se ha incorporado durante la campaña y se van a asignar las responsabilidades de manera participativa. ¿Todos pasan a esta nueva agrupación? Francisco Sagasti, Francisco Sagasti, Carolina Lizarra. ¿Todos se suman a este nuevo proyecto? Básicamente todos los... ¿O aún no han conversado con ellos? Todos los que se han visto en la campaña, los voceros, básicamente, ¿no? Bueno, salvo Aurelio Segarra, que es propio de Todos por el Perú, digamos. Digamos, todos los demás sí básicamente se mantienen con nosotros, ¿no? Ahora, y en este proceso, ¿lo harán con la velocidad suficiente como para tentar suerte en las elecciones municipales y regionales o no está previsto eso? Confiamos que sí, sí. O sea, de poder presentar candidatos, entonces. Sí, por lo siguiente, porque lo que se ha generado en este proceso electoral es algo que se podría denominar de alguna manera un movimiento morado, ¿no? En que además los jóvenes morados han sido un motor fundamental y la mayoría de ese movimiento ha decidido mantenerse, digamos, en el proceso, ¿no? Lo cual es muy interesante. Entonces creo yo que contamos con miles de ciudadanos y muchos jóvenes que están deseosos de construir un nuevo partido y obviamente creo que las condiciones de construcción de un partido, cuando ya se ha tenido de alguna manera una presencia importante en estas elecciones, puede facilitar el proceso, ¿no? Y el otro elemento fundamental es que desde ya se ha conversado de que inclusive la gestación de todas las candidaturas debe surgir de este proceso propiamente interno, ¿no? O sea, en el cual además la formación política va a ser un elemento fundamental. Es decir, la idea es que todos los candidatos surjan de procesos democráticos que hayan pasado con la debida anticipación en los espacios de formación del partido para que se conozca, ¿no?, quiénes somos y... O sea, la idea es trabajar institucionalmente. Bueno, ustedes han lanzado una idea inédita en el Perú, ¿no?, de convocar en redes propuestas para el nombre del partido. Bueno, yo creo que eso es parte un poco de lo que le llamaría la democracia digital, ¿no? Pretendemos ser el primer partido digital que existe en el Perú. O sea, digamos, las redes sociales no son más que un medio adicional de comunicación y es el medio más usado sobre todo por las nuevas generaciones. Es a partir de ahí que se interactúa, ¿no? Ahora, no es que las redes sociales sean algo ajeno a la realidad, simplemente son un medio más y creemos que es un medio eficiente, ¿no? Si bien es cierto, quizás nos exponíamos a que salgan algunos troles a fastidiarnos, pero la gran mayoría de participaciones, hemos tenido como 6.000 participaciones de ciudadanos que han dado algún nombre, alguna propuesta,
Y la razón de ser de por qué estamos, todavía no hemos definido un nombre, porque también queremos, a partir de todos esos insumos, pasar por un proceso un poco más interno, ¿no? Para que, digamos, obviamente la decisión de ponerle nombre a un partido es una decisión importante para una organización que están haciendo, ¿no? Ahora, Julio Guzmán representó una opción, no sé cómo definirla, pues, ubicada en el espectro ideológico tradicional, en el centro, digamos. Así es. Centro derecha, dirían algunos, digamos, ¿no? Más allá de las etiquetas que eventualmente uno se quiera colocar, transitada por esos lares, digamos, ¿no? Por su propia experiencia de vida o vocación profesional. El nuevo partido iría en ese sentido también. Va a ser definitivamente un partido de centro, o sea, de manera deliberada nosotros hemos decidido, consideramos que ese es un espacio político que tiene que ofrecerle al país una alternativa organizativa partidaria, ¿no? Y la ventaja del centro de alguna manera es Ahora, que... pero ¿por qué son de centro y no de derecha? De hecho, gran parte de Francisco Sagasti y yo mismo, algunos podrían decir que somos más de centro izquierda. Porque un partido de centro tiene la suficiente apertura de poder permitir dentro suyo, digamos, diversas tendencias cercanas. Entonces, yo creo que las virtudes de los partidos de centro es que dentro suyo pueden convivir tendencias de centro izquierda y centro derecha que se van equilibrando, ¿no? Tienen esa versatilidad, lo cual creo que es positivo, ¿no? Ya, pero ¿qué lo ubica él en el centro? O sea, ¿qué propuesta lo saca de la derecha, digamos? Algo fundamental, creo yo, es el rol del Estado, ¿no? Digamos, para la derecha tradicionalmente es casi un tabú asumir de que el Estado pueda tener un rol un poco más activo respecto del mercado. Pensar, por ejemplo, en un Estado que sea promotor activo en la diversificación productiva del país es un elemento fundamental. Para la derecha, que tiene un enfoque más neoliberal, es un tabú, ¿no? Claro, o sea, debería ser el mercado solo. Entonces, ¿no? y es en realidad la relación entre el Estado y el mercado lo que de alguna manera ayuda a definir si eres de derecha, de izquierda o de centro, ¿no? Y yo creo que ahí está el matiz. Sin entrar en detalles, nosotros le damos un rol muy fundamental al Estado. No estamos hablando, por cierto, de un Estado intervencionista, chavista o colectivista, pero sí que tenga un rol mucho más activo, ¿no? Más regulador. Por ejemplo, en el manejo de los conflictos sociales, que creo yo que ha sido un tema que nos acompaña en los últimos regímenes y que todos los gobiernos lo han manejado muy mal. Parte del problema es que el Estado se ha abstenido de ser un intermediario válido y se ha colocado más bien como el guachimán de las minas, por ejemplo, el guachimán de la inversión, cuando su rol es más bien tratar de encontrar las coincidencias entre los diversos intereses en torno a la inversión minera. Y yo creo que ese rol del Estado, ¿no?, de solamente priorizar la inversión, que es una visión típica de derecha, no es lo que necesita el país, ¿no? Sí, vamos un instante a una interrupción. Tenemos información en vivo desde el Congreso de la República con Mariela Ludeña. Mariela, adelante, te escuchamos. Gracias, buenos días. Información en vivo desde el Parlamento Nacional para dialogar a esta hora con el congresista Héctor Becerril. Estamos en vivo para Radio Exitosa. Congresista, ¿cómo han tomado usted las expresiones del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski? Usted ha mencionado que los hermanos Fujimori lo que creen que el Perú es una piñata. El único que considera al Perú como una piñata es PPK, toda vez que siempre ha golpeado al pueblo peruano tratando de sacar ventajas para sus amigos. Y es raro una persona que en toda su lobista vida siempre, digamos, ha medrado a los trabajadores en favor de los grandes empresarios, que ahora venga a comparar al Perú con una piñata. Eso es el sentimiento que él tiene del Perú y así lo ve y así lo manifiesta. Lo que también ha mencionado la candidata Keiko Fujimori, le preocupa por qué tantos días Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en Estados Unidos. ¿Qué es lo que están especulando ustedes? Que es bien raro que vaya en plena segunda vuelta a buscar supuestamente 270,000 votos en Estados Unidos, que en el mejor de los casos vota el 50%, y de ahí cuántos votos va a conseguir. Digamos, nos hace creer de que detrás de esto hay algo grave. Puede ser un tema de salud o podría ser también, en todo caso, hacer pues sus negocios y lobbies como siempre lo ha hecho. David, congresista, por otro lado, se está convocando a una marcha para este 31 de mayo en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Está apoyando también esta movilización la ex candidata Verónica Mendoza? Qué triste, ¿no? Que siempre marchando en contra de algo, en contra de alguien, no marchando por el progreso del país, por algo propositivo. Y hablando de Verónica, bueno, más bien creo que debe preocuparse ella ya en los líos internos que comienzan. Ya Arana salió a decir
bueno, que no es la lideresa que de Frente Amplio, más bien es una simple vocera. Así es que arreglen sus líos internos, dejando de entrometerse en líos que no les corresponden. Muy gentil, muchas gracias. Las palabras del congresista fujimorista Héctor Becerril. La información a esta hora. Mariela Ludeña para Exitosa Noticias. Muchas gracias, Mariela. Continuamos en estudios con Carlomagno Salcedo, ex candidato al Congreso de Todos por el Perú, hoy adscrito a este nuevo partido político que se piensa construir alrededor de la figura de Julio Guzmán, ex candidato presidencial, excluido por el Jurado Nacional de Elecciones, quien ya anunció que votará por PPK. ¿Ese va a ser un sentimiento colectivo, una propuesta colectiva? Bueno, de alguna manera creo que es compartida por la mayoría de nosotros. Ciertamente nosotros no podemos atribuirnos un rol de ser de endosar un voto, porque no, claro, porque en el Perú nadie endosa votos, pero sí creo que es una responsabilidad de los líderes políticos expresar una opinión firme, y mi opinión es, y de todo el equipo, es exactamente la misma, ¿no? O sea, es la de un voto crítico. A pesar del fujimorismo ser más de centro que PPK. Ciertamente, en realidad yo creo que en términos de política económica ambos representan fundamentalmente lo mismo, pero la gran diferencia está que el fujimorismo de alguna manera... Y el problema no es Keiko Fujimori por ser hija de Alberto Fujimori, ¿no? Sino que Keiko Fujimori hereda una organización, un aparato político que ha estado vinculado a un manejo mafioso del Estado. Y yo creo que de eso no se han desvinculado, y además una visión autoritaria que en sus principales voceros se puede apreciar. Entonces, el gran temor que tenemos nosotros es que... O sea, no ha tomado la debida distancia de los 90. No ha construido en realidad un aparato distinto. ¿No es un partido nuevo, Fuerza Popular? Será formalmente nuevo, o sea, tendrá un logo nuevo. No nos olvidemos que el fujimorismo ha tenido una gran cantidad de logos. En este caso es cierto que... Es un logo más. Es un logo más. Obviamente Keiko ha tratado de asentar más su liderazgo, pero la lógica de sus operadores principales sigue siendo la misma. Yo, por ejemplo, tengo una preocupación muy concreta como profesor universitario y como uno de los voceros en el proceso que tuvimos de llevar la cuestión de la reforma universitaria, ¿no? El fujimorismo tiene por lo menos a 4 ya candidatos elegidos que van a tirarse abajo la ley universitaria. O sea, son gente que está vinculada son ex rectores de universidades, a 4 universidades. Todas ellas se han opuesto a la reforma universitaria, que es una de las pocas cosas buenas que de repente está dejando este periodo de gobierno. ¿Daniel Mora está en el nuevo partido o no? Estamos en conversaciones con él. Ciertamente Daniel Mora tiene un movimiento propio. Cuando a él se le invitó, él llegó, digamos, como un aliado para las elecciones. Y obviamente la idea es... ¿Tiene un movimiento propio? Él tiene, digamos, él tiene un colectivo y siempre lo ha dicho. ¿Ah, sí? No tiene un colectivo. Entonces la idea que tenemos con él, se han retomado las conversaciones, pero obviamente estamos por definirla. Digamos, obviamente la única condición que ponemos nosotros es que se trata de hacer un partido, no es un frente, no es una alianza, es un partido, ¿no? Claro. Y en este partido ya hay figuras que, digamos, se están destacando. Como te he dicho, está Francisco Sagasti, tenemos como vocera a Catherine Hidalgo, que está manejando lo de la prensa, Rodolfo Pérez. Hay todo un gran equipo humano, Carolina Lizárraga, etcétera, que se mantiene con nosotros. Y obviamente la idea también es seguir sumando a otros procesos o intentos organizativos. Se envaneció Julio Guzmán, dice Mario Oriefio, ex jefe de comunicaciones de Todos por el Perú. Bueno, yo no voy a entrar a responder temas internos. Creo que hay una comunicación que es bastante subjetiva. Yo creo que ese nivel de subjetividad no lo voy a responder. Lo que sí yo puedo dar fe es de lo que ha pasado. O sea, lo que ha pasado es que desde que yo he entrado, el manejo de la campaña, el manejo de prensa ha sido muy bueno y ha estado en manos de otras personas, ¿no? El manejo de prensa, por ejemplo, entiendo yo que ella tenía esa responsabilidad antes, pero desde que yo conozco que ha estado con Catherine Hidalgo, me parece que las cosas han funcionado bastante bien. Entonces, quizás sea el problema de una persona que en algún momento es desplazada, es retirada de sus responsabilidades, porque de repente se evalúa que no le está haciendo bien. Entonces, más allá de eso, creo que no puedo comentar, ¿no? Claro, volviendo al tema de Daniel Mora, él entonces está sujeto a una evaluación personal de si se inscribe tendría que inscribirse como militante. No, digamos, y formar parte del proyecto partidario. Él, ¿no? Ya ha tenido una conversación con Julio Guzmán hace poco tiempo, pero esto lo vamos a definir también en colectivo, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es que en el proceso de construcción partidaria lo que se está construyendo es un equipo de trabajo. O sea, Julio Guzmán es evidentemente un elemento muy importante. O sea, de alguna manera en este proceso se ha construido una candidatura que es atractiva. Y en ese sentido su rol es fundamental, pero este no es el partido de Julio Guzmán. Este es un partido político donde Julio Guzmán, junto con otras personas, van a tener roles importantes que desempeñar. Ahora, en el caso de la ley universitaria que menciona como digamos, argumento de distancia respecto al fujimorismo, PPK tampoco es
un entusiasta de la ley universitaria. Claro, ciertamente no es un entusiasta, pero... O sea, lo más probable es que se vuelven la ley, cualquiera de los dos. Pero por lo menos en el caso del fujimorismo, mire, yo te doy los nombres. Está Guillermo Bocángel, es rector de la Universidad Nacional Herminio Valdizán de Huánuco, que incluso fue denunciado por SUNEDU. Tenemos a Lucio Ávila, que es rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Tenemos a Miguel Elías, que es hermano del congresista José Luis Elías Ábalos de la San Juan Bautista. Y a Osías Ramírez, que es hermano también del congresista Joaquín Ramírez, sobrino de Fidel Ramírez de las Peruanas. Todos ellos ya son prácticamente una fuerza que el temor es que sea una aplanadora que se quiera tirar abajo la reforma universitaria, ¿no? Y el problema es que el manejo de las universidades públicas y privadas, lamentablemente, en algunos casos es hasta mafioso, o sea, y es una de las cuestiones que debe ser una política de Estado. Entonces, todo lo que se está avanzando podría venirse abajo. Entonces, por eso, en términos personales, a mí me representa un gran temor la posibilidad de votar por que Keiko Fujimori gane. Entre otras circunstancias, ¿no? Ahora, porque el tema democrático, en términos reales, usted o tú, Carlomagno, ¿consideras que efectivamente que gane Keiko pone en riesgo la gobernabilidad democrática? ¿Podría repetirse un 5 de abril? Más allá de que ella prometa que no, digamos. ¿Las circunstancias dan para eso? Yo creo que sí, por lo siguiente. Justamente acabo de ver una película mexicana muy buena de 2014 que se llama La dictadura perfecta. Es una película donde se trata de la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Y el estilo que estableció el fujimorismo en los 90 no necesariamente en todos los casos se trató de un autoritarismo evidente, ¿no? Fue, digamos, la cooptación de determinados poderes, instituciones del Estado a través de corrupción, de prebendas, ¿no? Entonces, en realidad es ese tipo de autoritarismo, o sea, no es un... O sea, yo no creo que vaya a haber un autogolpe de Estado, además no sería necesario, ¿no? Pero sí yo me temo que la lógica de hacer política que tienen muchos de los operadores sí nos lleve a un escenario en el cual poco a poco, sin darnos cuenta, empecemos a perder la democracia, ¿no? Con el control de los medios de comunicación o con la adscripción de determinados medios, y más aún en un escenario en el cual tenemos una gran concentración de medios, ¿no? Y en el cual, de alguna manera, la libertad de prensa que existe, ¿no? Por eso para mí es excelente espacios como Exitosa o espacios en redes sociales, porque de alguna manera son un espacio alternativo. Pero creo que el riesgo de un régimen autoritario y corrupto existe, ¿no? Ahora, las circunstancias con PPK se tornan relativamente complicadas por justamente su situación precaria a nivel congresal. También tiene sus riesgos, ¿no? Por supuesto que tiene sus riesgos, y en realidad nosotros estamos en un escenario de segunda vuelta el menos deseado desde nuestro punto de vista, y que es un escenario que de alguna manera ha tenido que ver con las decisiones muy cuestionables de la autoridad electoral. Ganó la derecha, ¿no? Entonces, bueno, o sea, y eso también hay que reconocerlo. O sea, nos guste o no nos guste, es una elección entre la derecha. Pero digamos, de alguna manera, pues entre la derecha hay matices, ¿no? Y yo creo que aquí, en términos de política económica, en realidad creo que no hay mucho que... lo mismo es Chanda que Juana. PPK es más liberal que Keiko, ¿no? Es un poquito más Keiko liberal. Es más un tema populista, liberal populista, si cabe tal conjunción de términos, digamos, ¿no? Pero como ella misma lo dijo, ella es una mezcla de Álvaro Uribe con Lula. Y en el cual el problema es de que el manejo clientelar, que es característico además, que está en el ADN del fujimorismo, teniendo el Estado, yo me imagino pues como en los 90, o sea, van a nuevamente utilizar las políticas sociales para cooptar, para tratar de ganar un sector del país, y lo cual es peligroso, ¿no? Por lo menos ese riesgo creo que es menor con PPK, pero creo que el elemento distintivo está en la democracia. O sea, de alguna manera, quiera que digo, hay que preservar la democracia, y también hasta por un hecho simbólico, ¿no? O sea, el fujimorismo, yo no creo de que el fujimorismo debe estar proscrito, quiera que no representa a un sector del país. Lo que yo no veo es en el fujimorismo, de verdad, un deslinde claro. No veo el nuevo fujimorismo que se proclamaba. No, para empezar, la propia Keiko Fujimori jamás admitió los delitos del padre. ¿No? Siempre que se pregunta sobre el tema lo dice eufemísticamente, ¿no? Los delitos cometidos durante el gobierno de mi padre, que es muy distinto. Claro. Es muy distinto. Permíteme una nueva interrupción, vámonos a la Oroya. Adrián Cuevas, información desde ahí. Adelante, Adrián. Muchas gracias, Juan Carlos. Información en vivo. Retirarán propaganda y local de PPK. El grupo político peruano por el cambio se ubicaron en la Plaza Constitución de Huancayo, el cual es considerado como zona monumental. Por esta razón, la Municipalidad de Huanca mantiene latente la resolución 322 y evitar la vulnerabilidad y respetar también la zona céntrica. Por tanto, los simpatizantes e integrantes deben reubicar su local de campaña. En las últimas horas, la mayor inquietud de los electores es la pregunta: ¿por quién votar? El comentario informales, probablemente por PPK.
informó Adrián Cueva para Exitosas Noticias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adrián, por esta información. Continuamos en Radio Exitosa, 10 de la mañana con 27 minutos. Conversamos con Carlomagno Salcedo, ex candidato al Congreso de Todos por el Perú y hoy integrante del nuevo partido que empieza a formar Julio Guzmán. Van a tener que recolectar firmas desde cero. Ya están en ese proceso. Nosotros estaremos comprando, primero tenemos que definir el nombre para poder adquirir el denominado kit electoral. Lo que ahora se requiere más o menos deben ser unas 750.000 firmas, considerando el porcentaje de la ley de los que asistieron en las elecciones. Y obviamente estamos en ese proceso, pero no es solo recolectar firmas, ¿no? De hecho, en este momento Julio Guzmán se encuentra en Iquitos, ha estado en Pucallpa ayer, va a estar en Ayacucho, porque ciertamente la tarea que nos hemos impuesto ahora es fortalecer la organización. Porque si no tenemos comités partidarios que efectivamente funcionen, obviamente no estaríamos hablando de la construcción de un partido de verdad, ¿no? Y en ese rol hay que destacar sobre todo la participación de los jóvenes, ¿no? Por César Loredo, Flor Borja, por ejemplo, los líderes de los jóvenes morados, yo te dije, han sido un motor fundamental. Y nosotros tenemos, la mayoría de la militancia va a ser militancia joven. O sea, jóvenes que están entrando a la universidad, universitarios, o sea, que es en el sector donde creo que más hemos impactado y que a través de nosotros por primera vez se meten a la política. Entonces, eso es algo que es fundamental y vamos a insistir en esa tarea, ¿no? Muy bien, Carlomagno Salcedo, muchas gracias.